Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todos y a todas. Estamos acá nuevamente en el podcast Conocimientos de Montaña del Laboratorio Natural Andes del Sur, proyecto ejecutado por la Universidad Austral de Chile con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Hoy día estamos con Beatriz Chocori Huenullanca. Hola Beatriz. Hola, hola. Gracias por venir a estar con nosotros, a tener esta conversación en este podcast. Voy a hacer una breve presentación tuya, Beatriz, antes de iniciar la conversación. Beatriz es profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral de Chile, diplomada en Educación de Adulto y Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Católica. Además, tiene un magíster en Educación Intercultural Bilingüe y es miembro del equipo docente de la asignatura Salud Intercultural y Sistema Médico Mapuche en la especialidad de Medicina Familiar Comunitaria de la UACH. Integra el Coyactún de Coscós en Panguipulli desde su reactivación en el 2007 y es parte del equipo de educación integrante del directorio Bosque Modelo Panguipulli y del Comité de Gestión Birregional de la Reserva de Biosfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Actualmente es parte del equipo de coordinación de la iniciativa Futamahuiza, que se desarrolla en Panguipulli y Curarrehue desde el año 2027, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, a través de sus agencias implementadoras, Conservación Internacional y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante el 2023 y 2025 fue copresidenta del Comité Global de Iniciativas de Conservación Inclusiva, ICI, que reúne 9 proyectos en el mundo y hoy integra el Comité Asesor de HCI, Iniciativas Corazón de la Conservación, en la nueva etapa de los fondos GEF destinados a pueblos originarios. Bueno, son varias cosas ahí en tu acción, en tu gestión, en tus tareas, tus trabajos, en fin, tus dirigencias. Beatriz, bueno, particularmente quisimos conversar con ustedes a propósito del trabajo que desarrollan en el proyecto Futamahuiza, pero antes de eso, que me gustaría preguntarte algunas cosas ligadas a tu persona, digamos, cómo llegaste a involucrarte en los proyectos, perdón, en la dirigencia social y territorial en estos territorios de montaña. Bueno, Mari Compuché, un gusto saludarlos a todos, a todas. Sí, es una larga historia porque desde joven, y sobre todo en la etapa de estudiante acá en esta universidad también, uno como mapuche y teniendo ese arraigo con su territorio, con su lof, siempre tiene eso dentro y en algún minuto aflora en nosotros los que venimos de esos contextos propios mapuche, ¿no? Bueno, en la época de estudiante acá creo que fue el momento en que se afloró completamente, digamos, esa necesidad de vincular el quehacer, lo que uno aprende con lo que son sus raíces tan importantes para nosotros como mapuche. Dentro de nosotros, digamos, está el cupalme, que es una forma en que los antiguos y los ancestros se expresan en las nuevas generaciones y que algo de eso también uno trae, digamos, en la memoria, en el inconsciente, está ahí. Entonces, acá nos encontramos con otros jóvenes, hombres, mujeres de la época que sentíamos como lo mismo y nos llevó a crear un grupo que aquí, yo no sé si lo recuerdan, pero el primer grupo de trabajo con temática mapuche a raíz sobre todo del Mapunzungún, del aprendizaje del Mapunzungún, se llamó Kimun, Grupo Kimun, que estaba también muy apoyado por la profesora María Cachileo, que también es docente histórica de esta universidad, y que llevó todo este tema a las mesas de conversación y también a hacerlo visible. Entonces, en ese grupo hicimos redes, visitamos territorios, y eso se fue fortaleciendo. Bueno, eso por un lado más personal en la época de estudiante, pero también mi padre fue un dirigente social mapuche, que estuvo muchos años activo desde el tiempo, digamos, de la reforma agraria, posteriormente en todo lo que fue el previo a la dictadura, ¿cierto? Y también
trabajó mucho y articuló a muchos otros dirigentes también para hacer una participación efectiva en lo que fue la ley indígena, que se logra sacar el 93 y que efectivamente tuvo un trabajo grande de base en los territorios, donde muchos dirigentes mapuches se involucraron con la esperanza de tener por primera vez una ley indígena para el pueblo mapuche y para los otros pueblos también, pero que venía a consolidar de alguna manera toda esa movilización, todo el movimiento mapuche de todo el siglo XIX y siglo XX, digamos, que venía finalmente en un acuerdo político, digamos, se logra establecer esta ley indígena y mucha gente, yo creo que anónima, que hoy día ni siquiera se recuerda en los territorios, trabajó por eso y trabajó mucho. Entonces, también por el lado familiar de este Cupalme, es cierto que menciono, también mi padre cumplió un rol parecido. Bueno, y posteriormente, ya después de la universidad, digamos, trabajé en algunas comunas de acá de la región, cuando eran Los Lagos todavía. Y en el 2000 me fui a vivir a Panguipulli, siempre con la idea de volver a mi loft. Yo soy el loft Conarrupu, donde está la comunidad Carlos Antimilla. Ese es mi loft original. Entonces siempre yo tuve la idea de volver allá y hacer un trabajo más desde ahí, desde el territorio. Y bueno, eso se fue dibujando con el tiempo, lo fuimos de alguna manera impulsando, hasta que hoy día yo vivo en Milov, pues ya hace 12 años que vivo en Milov, después de haber dado una vuelta larga también por el área de la educación pública, algunas instituciones, servicios de salud, educación. Fuimos parte del equipo también con la señora María Cachileo del primer proyecto de educación intercultural en la región de Los Lagos en ese tiempo, en los proyectos pilotos. Entonces, todo eso finalmente conocí toda esa otra forma de trabajo, ¿cierto? Más institucional también. Pero siempre yo quería volver a hacer cosas tan importantes, pero desde los territorios. Y por eso creo que finalmente llegué acá hasta donde voy, porque uno nunca sabe cómo sigue para adelante, cómo termina, pero finalmente estoy viviendo mi loft, estoy trabajando desde el 2007, soy parte de esta organización que es el Parlamento Mapuche de Coscos, Coyactún Coscos, y desde ahí hemos ido en los acuerdos, en los NUTRAM, que van surgiendo acuerdos e ideas, hemos ido concretando varias de ellas. Y después de trabajar también paralelamente en la educación pública, finalmente yo dejé todo eso y me dediqué a tiempo completo a la organización y a impulsar procesos, sobre todo en el área formativa, educación, y también de fortalecimiento cultural. En conjunto, ¿cierto? Con un equipo desde la organización hemos puesto los esfuerzos ahí para que eso se vaya visibilizando, se vaya avanzando y se vaya también concretando tantas ideas que hay, porque se critica mucho, ¿cierto?, que el pueblo mapuche no tiene iniciativas, no tiene, digamos, se habla de autonomía, pero finalmente no se logra ver qué efectivamente está ocurriendo en los territorios. Y todos estos años y conocer tantos territorios, me doy cuenta y puedo dar fe de que está ocurriendo muchas cosas en los territorios y que son muchas veces autogestionadas, impulsadas por las comunidades, o en alianza con otros territorios. Entonces, hay un sinnúmero de formas en que las comunidades y los territorios están haciendo mucho por sus territorios y por resguardar lo que es la cultura y el Itrofilmoñén, que es la biodiversidad entendida desde nuestra propia visión mapuche. Perfecto. Beatriz, el Parlamento Coscos que tiene una historia que se remonta al 1907, digamos, como acuerdo, tiene esta revitalización, diríamos, no sé exactamente cuál es el concepto, del año 2007. ¿Qué significa para ti ser parte de ese proceso, ¿no? De esa continuidad histórica después de, bueno, casi 100 años en que se retoma esa gestión y qué implicancias tiene eso para ti y el trabajo que están haciendo? Sí, es un tema bien profundo ese porque fue el 2007 se cumplieron efectivamente 100 años del último parlamento realizado en 1907, que tiene la particularidad de ser un parlamento, una instancia de toma de decisiones autoconvocada por las comunidades. No, a diferencia de otros parlamentos, digamos, este no fue un parlamento con el Estado, ¿ya? Fue más bien autoconvocado y lo que apremiaba en ese minuto era cómo se hacía frente al despojo. Que en territorio Panguipulli y los más cordilleranos, la colonización llegó un poco más tarde, entonces el Estado de hecho no llega hasta cuando se hace presente con los títulos de merced. Antes de eso no había presencia del Estado, al menos en Panguipulli.
Entonces era como tierra de nadie y los colonos que llegaban a esos territorios, primero, algunos fueron acogidos por, ayer recién comentábamos eso ayer, porque algunos fueron acogidos porque no tenían dónde estar. Entonces las familias mapuche, que en ese tiempo era todo controlado, digamos, bajo dominio de lo que eran las familias mapuches del territorio, les daban un espacio para que se quedaran. Pero finalmente, bueno, surgieron ahí, digamos, otros intereses y finalmente se terminaron adueñando y despojando a las propias familias que los habían acogido muchas veces. Entonces, todo eso estaba ocurriendo en 1907, o sea, a comienzos de siglo, digamos, del siglo XX. Entonces, 100 años después, confluyeron muchas cosas en Panguipulli. Las comunidades estaban en un proceso también de fortalecimiento cultural a raíz de lo que se pudo alcanzar con un programa que se estaba ejecutando en ese momento. Habían personas, líderes que tenían vasta trayectoria también en todo lo que ha sido la restitución de tierra, los procesos que de alguna manera están siempre latentes porque es una necesidad y porque finalmente también en ese año, el 2007, estaban ocurriendo distintas cosas en distintos territorios que finalmente confluyeron en que fuera tomando fuerza esta idea de conmemorar los 100 años del Parlamento y finalmente se realizan 4 días de tragún y llegan más de 4.000 personas a ese encuentro, ¿ya? Entonces, claro, todos con muchas expectativas, quizá también un poco viene a poner de nuevo sobre la discusión la ilegitimidad, ¿cierto?, del despojo que se cometió contra el pueblo mapuche y la pérdida de tierra. Entonces, en esa multitud que se hicieron grupos de trabajo, fue bastante gente involucrada en la coordinación. Tocó con que yo también estaba volviendo al territorio y de hecho ya esto había partido mucho antes, un par de años antes, con la idea de la conmemoración, al momento que yo me sumo a todo este trabajo. Entonces se confluyeron muchas cosas en ese momento y se realiza este encuentro y desde ahí se instala el Coyactún Coscos como una instancia de toma de decisiones para el pueblo mapuche, teniendo presente el contexto actual, el devenir histórico y también lo que se proyecta como pueblo, porque una de las grandes preocupaciones, digamos, de todos los que ejercen roles de liderazgo y de los que están no tan visibles también en sus territorios, cumpliendo roles también de orientación, ¿cierto?, hacia el trabajo más cultural que se mantiene en las comunidades todavía. Está esta preocupación de cómo se proyecta un pueblo. Y esa fue como la gran idea, digamos, cómo nos proyectamos nosotros mapuche hoy en el siglo ya XXI, ¿cierto? En ese momento, ¿no? Pero cómo nos proyectamos como pueblo a futuro, sabiendo que hoy día los contextos son muy distintos, muy adversos muchas veces, pero no con la idea tampoco de hacer un separatismo, y eso también yo lo recalco siempre porque mucha gente se queda con la idea de que los mapuches quieren hacer un estado aparte, quieren recuperar las tierras para ser solo un pueblo autónomo. Y no, yo creo que hoy día los contextos históricos que nos toca vivir hoy día no es eso, no es ese el tema. Y tampoco lo plantean así las comunidades. Efectivamente hay algunas posturas que sí, pero no son las mayoritarias, digamos. Hoy día sabemos que como pueblo estamos viviendo un espacio compartido, culturas que se cruzan, la interculturalidad se hace práctica en los territorios, en el día a día, nos guste o no nos guste, digamos, eso está presente. ¿Ya? Entonces el tema hoy día es cómo un pueblo se proyecta en ese contexto, cómo resguarda los derechos adquiridos, cómo puede generar también o tiene las condiciones para llevar adelante propuestas que van en todos los ámbitos. Es decir, la mirada del pueblo mapuche siempre ha sido integral, o sea, la economía no está exenta, la organización sociopolítica, la educación, la revitalización cultural, el fortalecimiento del idioma como pilar fundamental, todos esos temas están de una u otra manera unidos. Entonces, en esa idea de cómo con todo eso se puede avanzar, y también considerando que cada territorio lo hace a su manera, en sus propias formas, que son todas respetables, digamos, nosotros como mapuche respetamos, digamos, la toma de decisiones de un territorio y de otro, que nunca o muchas veces no son iguales, pero que buscan un mismo fin. Entonces, fue esa instancia en que permite
que haya un nuevo planteamiento de cómo seguir adelante en esta idea de seguir cuidando el territorio, de poder hacer entender también al chileno o al habitante común, digamos, de los territorios, que nosotros no estamos por pasar sobre otros, sino más bien cómo nos juntamos, nos unimos en una fuerza común para poder hacer que el lugar donde habitamos y cohabitamos pueda hacernos bien a todos. Podamos guardar también lo más fundamental, que son los seres que también están en esos territorios, que son más espirituales, más quizá no lo vemos o no se conocen o lo manejamos más en el ámbito cultural mapuche, pero están ahí. Entonces el tema hoy día es ese, que yo creo, y desde ahí empezamos a trabajar generando propuestas en varias de estas líneas y que hemos ido avanzando de una u otra manera en ello. Súper. Tal como ocurrió en el 2007, digamos, donde se activa nuevamente el Parlamento a través de este Coyactún de Coscos, donde nombrabas que había algún nivel de efervescencia, ¿no? 4.000 personas, estos 4 días que se reunieron y conformaron grupos de trabajo. Han pasado ya cerca de 20 años, ¿no? Desde ese momento, y tal como en ese momento, hoy día también existen una serie de procesos de escala territorial, cultural, educacional, de salud, que están convergiendo en la montaña, en particularmente esta área común de la que queremos conversar. Entonces, sobre el proyecto Futamahuiza, ¿podrías contarnos un poco qué es este proyecto Futamahuiza, cómo surge, por qué tiene ese nombre? Sí, luego de todo lo antecedente que te mencionaba antes, definiendo ya todas estas líneas de trabajo, siempre estaba la idea de cómo seguir concretando lo que se iba construyendo entre todos. Entre medio, digamos, hemos mantenido siempre alianza nosotros con Puelmapu, que es parte del pueblo mapuche, ¿cierto? Parte de lo que nosotros consideramos Hualmapu, donde también vivieron una historia de despojo similar, incluso hasta más violenta y cruenta, creo yo. Entonces, con la Confederación Mapuche de Neuquén hemos hecho intercambio desde hace muchos años atrás, digamos, hemos mantenido contacto e intercambio de experiencias y de conocimiento común, fortaleciendo ambos lados, digamos. Entonces, y también con Curarrehue, con un territorio que está aledaño a la montaña, ¿cierto? Claro. Al igual que Panguipulli. También desde hace muchos años hemos mantenido un vínculo muy fuerte. De hecho, luego del Parlamento, ellos también hicieron su propia experiencia en un Coyactún que se levantó en Curarrehue, que después también tuvo su ciclo, digamos, y que finalmente derivó, digamos, en lo que hoy día, o se vinculó más bien con lo que hoy día está la organización en Curarrehue. Las dinámicas son distintas en los territorios, y hoy día es la asociación Huinculmapu, ¿cierto?, que agrupa a varias comunidades de Curarrehue en función de esta iniciativa que se llama Futamahuiza, pero más que eso, eso también es una instancia que tiene su propia historia, también sus acuerdos y sus expectativas respecto a todo el trabajo que como mapuche o como organizaciones llevamos en los territorios. Entonces, en toda esta vinculación surge la posibilidad de postular a un fondo que vendría a fortalecer lo que ya estamos haciendo. Por eso lo que estamos trabajando en Futamahuiza no es nada nuevo, porque finalmente viene a ayudar a concretar muchas de las ideas que ya estaban previamente trabajadas y mencionadas en cada una de las organizaciones que mencioné. Entonces, en estas conversaciones tripartitas, ¿cierto?, viene el tema de cómo lo vamos a llamar, de dónde surge. En realidad el nombre Futamahuiza significa la gran montaña, y esa gran montaña es la que es la cordillera de los Andes, ¿cierto?, que a nosotros nos une como pueblo, tanto al Puelmapu como a este lado, y que probablemente para otros es el límite, ¿cierto?, el límite geográfico de un país, lo que para nosotros es algo muy distinto. Es la montaña en la que nos mantiene unidos, es la montaña en la que nos entrega, donde se resguarda el conocimiento, donde también está toda esa biodiversidad, la mayor cantidad de biodiversidad está ahí. También nos entrega alimentación espiritual, los íconos geográficos más importantes tanto para Puelmapu como para Gulumapu, que es la parte chilena, son los volcanes. Entonces está el Lanín, está el Quetropillán y el Villarrica para este lado, ¿no? Entonces,
está todo ahí, todos los elementos, cada elemento que está en esta gran montaña nos une. Y en ese sentido, por eso la iniciativa se llama Futamahuiza. Una, porque viene a fortalecer estos procesos que ya llevaban las organizaciones, y por otro lado, porque da cuenta de esta necesidad de resguardar ese espacio de montaña también. ¿Ya? Si bien es cierto, uno lo ve de lejos o dentro de la montaña y piensa que eso nunca se va a acabar, pero también si uno ve, digamos, lo que pasó en el valle, lo que pasó más a la costa, sí se puede acabar. Lo que pasa con las forestales en la 9ª región, ¿cierto? Cambió totalmente el paisaje. Entonces, si hoy día no alzamos voces para fortalecer el trabajo de resguardo y cuidado de esa montaña, no estamos exentos de peligro futuro. Entonces, ese es el sentido de Futamahuiza. Muy bien. Nombraste las alianzas, ¿no? El Coyactún de Coscós, la asociación Winculmapu, que está en todo este trabajo de cogestión en el Parque Nacional Villarrica, en el sector de Puesco, en Curarrehue, en alianza con otros actores como CONAF Bienes Nacionales. Nombraste a la Confederación Mapuche Neuquén, al Observatorio Ciudadano, que es también un aliado de este proyecto, y al Observatorio de Derechos Humanos de Argentina. Con este financiamiento del GIEF asociado a la conservación de la naturaleza, ¿cuáles son los ejes centrales del proyecto de Futamahuiza que están operando ustedes, desarrollando? Entiendo que esa activación de procesos que ya venían de más largo aliento, lo has dejado bastante claro. ¿Cuáles son esos procesos que se están llevando a cabo? ¿Están ligados con medio ambiente, con salud, con educación? A grandes rasgos, ¿de qué se trata el proyecto? Sí, también quería mencionar el rol del Observatorio Ciudadano en esta alianza y también de la organización en Puelmapu, que finalmente vienen a hacer un apoyo muy importante, dado que es la primera vez que organizaciones de territorios mapuches tienen acceso a financiamiento desde el GIEF. Pero eso tiene, mejor que me imagino que tú lo sabes bien, tiene una serie de sí, de limitantes incluso, de adaptarse a un modelo de administración, ¿cierto?, que está muy alejado de la forma de hacer las cosas en los territorios. Exacto. Entonces, tanto el observatorio como tanto allá en Puelmapu como acá, las organizaciones han sido clave en esta etapa, en esta primera etapa, de hacer toda esa bajada de formas de administración y de entender. También no digo que hoy día hemos incidido justamente tanto en Conservación Internacional como en el GIEF para que haya flexibilización también en esa forma de trabajo. Porque si hay una decisión, digamos, de los estados de generar un fondo que vaya directo a las organizaciones o a los pueblos indígenas, también tiene que haber una comprensión respecto de cómo se entiende eso en los territorios. Y no con el fin de no hacer lo que haya que hacer administrativamente, sino más bien de entender que los tiempos son distintos, que los procesos son distintos y que tienen otra lógica, de pensamiento incluso. Sí, claro. Ya. Pero hemos lidiado con eso y en eso han sido muy importante la presencia de ambas organizaciones que están apoyando esta iniciativa. Me preguntabas de la... Perdón, me fui. Sí, estábamos hablando sobre la red, la complejidad de la red y en el fondo el tipo de proyectos, el tipo de acciones y de programas. ¿En qué temas están trabajando específicamente Futamahuiza? Bueno, Futamahuiza con esta lógica, ¿cierto?, de poder que sea entendible tanto para nosotros, principalmente en los territorios, pero también hacia las lógicas que hay que responder en este tipo de iniciativas, tiene 6 componentes. ¿Ya? Entonces, el primero que nos planteamos fue planificación territorial. En ese componente se está trabajando, hay un equipo que lidera Simón Loncopan, ¿cierto?, con otros profesionales mapuches de ambos territorios, que están a cargo de llevar a cabo este proceso de diagnóstico y visualización desde las propias comunidades de cómo está hoy el territorio. Eso también implica de reconocer el territorio antiguo, ¿cierto?, el territorio histórico, lo que ha pasado en todos estos años. Y toda esa información es la base para tomar decisiones. Finalmente, la planificación territorial para nosotros tiene esa importancia. Permite la toma de decisiones para saber cómo está el territorio, tanto en su conservación cultural, conservación natural y también en su intervención. Ya, entonces, todo ese panorama nos permite tomar decisiones. Un segundo componente que está asociado al otro, que es Cumemoñán, le hemos puesto, pero que abarca todo el ámbito económico, económico productivo, donde teniendo claro qué hay en el territorio, cuáles son las fortalezas también,
cuáles son las posibilidades viables, digamos, de desarrollar la economía, Ujú. que es un tema muy rezagado por todas las instituciones, porque lamentablemente existen muchos programas sobre el tema de fomento productivo, pero ninguno con pertinencia cultural. Ujú. Entonces, a veces no se entiende que la economía mapuche se tiene que enmarcar en lo que se considera el emprendimiento, que es lo que Claro. se considera bueno, digamos, dentro de los marcos generales de la concepción de lo que es la economía. Y la economía mapuche tiene muchas variables. Es estacional, es diversa, Ujú. no es de monocultivo o de monoproducción, Ujú. tiene un componente cultural importante. Entonces hay todo un trabajo que también hemos previamente trabajado con el tema de la producción hortícola, por ejemplo, la huerta mapuche tiene un sinnúmero de variables que pueden, que conforman efectivamente un modelo de producción, ya, Ujú. un modelo de trabajo. Ujú. Entonces, ese es el segundo componente. Se denomina Cumemoñén, un poco ambicioso porque el Cumemoñén es el bienestar, el buen vivir. Ujú. Pero lo ponemos ahí porque en el fondo y las propias ñañas, la mien que están en los grupos de trabajo dicen, yo quiero que el Cumemoñén vuelva a estar en mi mesa, en mi casa. Mm. Y eso es bonito porque finalmente vamos haciendo la reflexión desde el conocimiento cultural, pero también de cómo sostenemos hoy día las familias, finalmente la vida en los territorios. Porque si hubiera una intervención fuerte en este ámbito, quizás los jóvenes no tendrían que emigrar, no tendrían que irse. También podríamos decir que se podría vivir, tener casa en mejores condiciones. De hecho, hay mucho por hacer. Tampoco queremos generar tanta expectativa con este componente porque tampoco es que esta iniciativa sea tan grande en el sentido de poder dar soluciones a todas esas temáticas. Lo que sí nos parece importante es que dentro de todo el trabajo del ámbito económico, lo que nosotros fortalecemos es la asociatividad, el trabajo colectivo y no la individualidad. Ujú. Creemos que eso hay que salir de eso en los territorios, sobre todo en los territorios como Panguipulli, porque finalmente en las redes de colaboración, en las redes de trabajo está la fortaleza, digamos, para seguir sosteniendo este tipo de economía. Ujú. Por otro lado, después tenemos el componente que se llama Kimelugun, y Kimelugun tiene como meta generar una escuela de formación en conocimientos y saberes para el territorio. Se diseñaron ya 4 programas de formación que abarcan el ámbito cultural hacia las comunidades, se aborda a los jóvenes en un programa que se llama Guardianes de Trofilmoñán, que está en plena ejecución en ambos territorios. Se abarcan desde niños a jóvenes hasta 35 años, digamos, en todo esto, lo que es conocer el territorio primero, tener herramientas técnicas, metodológicas, de cómo también hacer resguardo ante toda la intervención que hay en los distintos espacios, los humedales, los sitios de significación cultural, o también la restauración del territorio, ¿cierto? Entonces se trabaja un poco en la línea de entregar esta concepción histórica de cómo el territorio ha cambiado, pero también de cómo hoy día existen propuestas para resguardarlo. ¿Ya? Ujú. Entonces, todo eso está ya con su programa de formación y con su objetivo bastante definido. Eso está también en plena ejecución. Y luego también hay otro programa que apunta también a fortalecer el liderazgo y la gestión Ujú. en los territorios. En el fondo es formar nuevas lideresas Claro. que puedan asumir esta aposta, porque yo creo que nosotros históricamente como mapuche siempre hemos estado, digamos, en permanente resistencia, dirían algunos, pero también yo diría en permanente atención, ¿cierto? O preocupados de lo que ocurre en los Ujú. territorios, porque es como innato en nosotros saber qué pasa, por qué esto ocurre Mm. o por qué se está interviniendo tal cosa. Entonces, pero también la dirigencia mapuche se ha formado, digamos, se ha autoformado en la experiencia. Nunca hemos tenido, al menos en nuestros territorios, espacios de formación de liderazgo. Y esos liderazgos que nosotros queremos impulsar, ¿cierto? Tienen que ver también con entender todo el contexto actual, que no es solo lo que ocurre tampoco en mi territorio, sino que también hay Mm. una visión más integral del territorio y también más global. Ujú. Entonces, estos nuevos liderazgos para estos tiempos requieren que todo eso de alguna manera se conozca, quizás el grado de profundidad no sea tanto, pero ya va a ser una experiencia que permite generar estas nuevas liderazgos
o Unenqueche, le decimos nosotros en Mapunzungún, que el Unenqueche es la persona que tiene el don o la sabiduría para ordenar las cosas, ¿ya? Para ordenar y darle una orientación. También está el programa de... ¿El de educación? o sea, educación, todos estos son programas formativos y de educación. Ya. Tenemos entonces el Guardianes, el Mapuche Moñén, el liderazgo, y el último de los 4 tiene que ver con comunicaciones. Ya, formar nuevos comunicadores, digamos que también es una necesidad de los territorios. Claro. Paralelamente a esto hay una serie de oficios que se están desarrollando. En Curarrehue, por ejemplo, el oficio del huitral, de la greda, de la cestería, son oficios que están asociados al trabajo también en la montaña, en la cordillera y quizás también en otros lugares, pero en la cordillera tiene su especificidad. Entonces todo eso se está abordando y paralelamente el tema en Curarrehue puntualmente hay un equipo de trabajo que también tiene una larga trayectoria y que se ha ido consolidando. Están levantando una escuela de gastronomía de Gualmapu. Curarrehue tiene esa identidad, tiene mucho avance en esa línea. Sí. Hay lideresas ahí que hace muchos años están trabajando y contribuyendo en esto, aportando con su conocimiento y también con la motivación, digamos, de que más gente vaya dándole el valor a la gastronomía mapuche, a la cocina ancestral, pero también aprovechando todo esto otro que hay hoy día vinculado a los bosques, ¿cierto? Que es algo que se está hablando hace poco, todos los frutos que da el bosque, toda la alimentación, todo eso se integra a la alimentación. ¿Ya? Entonces, también ahí hay una idea muy bonita porque es darle la identidad a la cocina mapuche y por otro lado también tener un espacio propio de formación. Hoy día se enseña gastronomía en muchos lados, pero no con identidad o no con ese conocimiento que está arraigado en un territorio. Así que esa es una línea que también se está levantando. De hecho, ahora a fines de octubre va a haber un gran encuentro de gastronomía mapuche que este equipo que está trabajando, liderado por Anita Epulef y Miguel Catricheo, 2 grandes reconocidos, ¿cierto?, en esta línea, junto a los cocineros de Curarrehue y otras alianzas que se están gestando. Va a haber un encuentro de 3 días que es muy bonito y que, bueno, ya está en las redes, así que los que les interese la gastronomía conocer, porque van a haber talleres, van a haber presentaciones, va a estar muy nutrido ese espacio. Va a ser a fines del 30, 31 y 1 de noviembre. Así que para los que quieran estar por Curarrehue, invitados. Fantástico. Y bueno, eso es básicamente Kimelugún, que es el tercer componente, que aborda todo lo que es educación y formación. Después tenemos un componente que igual es importantísimo porque en todas las iniciativas se habla de enfoque de género. Pero nosotros, en esta lógica de ir reflexionando y analizando si nos hace sentido eso o no en los territorios, después de una conversa larga, digamos, de varias conversaciones, llegamos a la conclusión de que lo que nosotros aspiramos es a la complementariedad, ¿ya? Entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y eso tiene que ver, y de hecho se transformó es un componente de la iniciativa que está presente en todos los otros. Entonces se trabajó en un protocolo, ¿cierto?, para abordar estas temáticas. Y, perdón, sí, está bien. En un protocolo que ya se va a aplicar a la iniciativa, ¿cierto?, pero con esta mirada de complementariedad donde se releva el trabajo de las mujeres, pero también el rol que le toca a los hombres en este trabajo conjunto, digamos. Complementariedad. Exactamente. Perfecto. Eso se llama así. Bueno, y las otras líneas tienen que ver más que también es importante, es incidencia. Incidencia es una línea de trabajo que busca visibilizar todo este trabajo y vincularlo a algunas políticas públicas, incidir en alguna de ellas, digamos, en que podamos nosotros tener la posibilidad de estar. Entre esas está, por ejemplo, hoy día la ley de la SBAP, ¿cierto? Que también hemos participado y hemos bajado esa información a los territorios donde estamos trabajando, porque lamentablemente constatamos siempre que la gente, sobre todo de montaña, queda muy alejada de toda la información. Hay una brecha inmensa. Entonces cuando le llegan las consultas indígenas o cualquier otro tipo de participación, la gente va sin tener conocimiento previo. Entonces está muy en desventaja para poder contribuir, aportar o opinar respecto a ciertos temas. Entonces, nosotros realizamos justamente por ese tema el primer Congreso de Territorios Indígenas de Conservación el año pasado, ¿cierto?, en Curarrehue,
donde se invitó al Ministerio de Medio Ambiente para que expusieran de primera fuente todos los alcances de las VAP, así como también las posibilidades que se pudo analizar, digamos, las posibilidades que esto también tiene para los territorios que están aledaños a parques nacionales. Y estar presente también, hemos estado en Santiago antes que partió la consulta sobre la ley SPAP, estuvimos en el ministerio cuando se convocó el ministerio con sus seremías y toda la gente que iba a participar en esto, dándole también la mirada de lo que pasa en los territorios. Entonces hemos aprovechado cada espacio para poder incidir de alguna manera. En el ámbito regional también estuvimos participando como Coyactún en el diseño que se hizo desde la gobernación regional respecto al programa de desarrollo integral mapuche, que está ya definido. Fueron 2 años de trabajo también, en que distintas reuniones en distintas comunas de la región se fue diseñando con dirigentes y autoridades mapuches, ¿cierto? Un programa que hoy día está ya definido y que viene una etapa de implementación. Entonces, todos esos espacios para nosotros son importantes porque sentimos que la mirada que se tiene en todas las temáticas, digamos, debe tener también la bajada a territorio, por decirlo así. Y esa bajada a territorio la pueden dar la gente que vive en los territorios, entonces la que le toca de alguna manera estar siendo parte de todos estos programas que se trabajan, ¿no? Entonces, lo que a nosotros o en los territorios nos complica un poco es cuando viene un programa armado desde nivel central, incluso a nivel regional, y que llega todo listo y que usted participe pero no opine casi. Nunca se le preguntó a nadie Claro. cómo se diseñó. Entonces, exacto, entonces uno se encuentra en los diseños de los programas, los proyectos que muchas veces no tienen sentido para la gente. Entonces, si se hace al revés, es más largo el trabajo, pero creo que tiene mucho más significado para la gente y también tiene más repercusiones en la implementación y va mucho de mejor manera. Entonces, en ese sentido, estos 2 años que se trabajó en distintas comunas, incluida Panguipulli, con el gobierno regional para lograr esos acuerdos, fue muy importante. Potente, sí, ahora vamos a ver qué pasa en la implementación, es otra porque cosa. también es un desafío. Claro. Entonces, eso también en incidencia hemos trabajado en eso, en el tema en el tema de los humedales, sobre todo en Curarrehue, ¿cierto? El humedal Colo Colo. Estamos participando en la mesa de ordenanza de humedales en Panguipulli. También hemos generado, cuando hablamos de incidencia, la pensamos tanto hacia las instituciones, hacia las políticas públicas, pero también hacia las propias articulaciones que se hacen desde el pueblo mapuche. Por ejemplo, hoy día existe una articulación que está trabajando todo el tema de educación. Educación que no es con las instituciones, sino son los territorios y las organizaciones mapuche de distintos territorios, que va desde Chiloé hasta el Biobío. Llevamos 1 año trabajando también en la formulación de la idea, ¿cierto?, de que también tenemos que hacernos cargo de la educación como mapuche. ¿Ya? Si bien todo el tiempo decimos la escuela trae esto, la escuela trae lo otro, pero la escuela no va a cambiar, no va a cambiar porque ya está diseñada así. Entonces, si queremos algo distinto, entendiendo que nuestros hueches, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que también tener este conocimiento cultural, sobre todo y transversalmente el idioma, ¿cierto? El fortalecimiento del idioma, se está trabajando harto en eso. ¿Hay un programa de educación intercultural que están llevando a cabo en Panguipulli? A nivel institucional sí, pero ahí ese es otro tema, porque también lo asociamos al ámbito de incidencia, pero quería recalcar eso, que existen también instancias propias y en esa también estamos participando. Y lo que tú me comentas es porque también, efectivamente, trabajamos lo propio, pero eso también tiene un plazo bastante largo, o sea, claro, es una idea y se está trabajando en ello. Pero lo que está ocurriendo hoy día es que las escuelas están funcionando. ¿Y qué hacemos hoy día con las escuelas si nuestros niños están ahí? Entonces, bajo esa premisa, nosotros decimos no podemos no estar también incidiendo en la escuela hoy. Y en ese sentido, hicimos alianza con otras organizaciones en Panguipulli, como es Bosque Modelo, también con instituciones como CONAF y en su momento la Corporación Municipal. Y nosotros como Coyactún. Se logró, digamos, llegar al acuerdo de la necesidad de implementar una política pública para la comuna en el ámbito de educación. Y acuñamos el concepto de la educación biocultural, educación ambiental biocultural. Esa es una diferencia porque hasta, incluso en Panguipulli, hasta antes de esto, estaban distintos actores que trabajan en educación ambiental,
trabajando en las escuelas, pero era un vínculo muy directo. Claro. Nunca se juntaban, este tema nunca se conversó con los profesores. Entonces, cada escuela hacía lo posible para tener un educador y el educador iba, ambiental, iba hacia su taller y se iba hasta el otro año. ¿Ya? Entonces, pero nos había una bajada de esa conversación, de ese conocimiento al currículum, al proceso de aprendizaje continuo y muchas veces no tenía algo práctico con que dar continuidad. Entonces, habían varios actores ambientales haciendo ese tipo de intervención, que igual es un aporte, porque igual eso dio pie para que surja lo demás. Y dijimos nosotros, con todos los que te mencionaba, las organizaciones, dijimos, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo todas cosas distintas y separadas? Si el objetivo es el mismo. Entonces, conversamos y dijimos, ya, hagamos un plan de educación biocultural, ambiental biocultural, y en eso ya también partimos un poquito más de un año atrás, casi 2 años también, en que empezamos a juntarnos, a conversar, pero dijimos nosotros, claro, tenemos muchas buenas intenciones, muchas ideas, mucha motivación, pero aquí hay una experiencia previa que no la podemos dejar de lado. Entonces invitamos a todas las escuelas, en ese momento eran 30 escuelas de la corporación, de las cuales en su momento yo creo que partimos con cerca de 25 escuelas en estas conversaciones, porque hicimos varios talleres, digamos, donde con ellos, en base a su experiencia previa, fuimos definiendo cómo debería ser este plan. Entonces, teniendo toda esa información, hoy día el plan está más o menos ya diseñado y se está ejecutando. Parte de eso, de una acción concreta, era la creación de la red de escuelas bioculturales, de educación biocultural, y ya hoy día hay 2 escuelas que están en esa red. Porque tampoco la instancia que nosotros llamamos mesa técnica, que somos nosotros, es una suma de voluntades. Hoy día no hay un proyecto detrás de eso, no hay recursos. Claro. Quisiéramos que lo hubiera porque de verdad se necesita, pero no lo hay. Pero hemos sostenido este proceso y ha sido bastante gratificante porque hemos visto muchos profesores motivados y eso es lo que necesitamos. Hoy día sabemos que la carga para los profes es muy fuerte, que generalmente disponen mucho de tiempo para crear, para poder elaborar incluso material. Entonces, el tener esas posibilidades, fuimos, por ejemplo, con ellos visitamos el Mochocho Huenco en un día de trabajo de formación docente y de estos diagnósticos, y también el Villarrica. Y nos llama la atención que más del 50% de los profesores no conocían esos espacios. Claro. Entonces, obviamente yo no puedo hablar de algo que no conozco. Entonces, ese simple ejercicio nos da muchas luces respecto a que hay que seguir profundizando paulatinamente este conocimiento del territorio. Perfecto. Entonces, las escuelas hoy día están trabajando en esa línea. Un logro importante fue que algunas, no tengo la cuenta, pero no todas, quisiéramos que fueran todas, pero no, lograron, un desafío fue cómo se oficializa esto, porque no sea algo momentáneo, que si después no estamos nosotros, no siga. Todo eso hay que irlo trabajando. Entonces logramos que las escuelas coloquen en su PME, que es el proyecto de mejoramiento educativo, que es la línea, el que da la dirección de la escuela en lo cotidiano, pusieron acciones vinculadas al plan de educación biocultural. Claro. Entonces ellos hoy día, por ejemplo, los que tienen esa bajada a su PME, ellos hoy día pueden en su programa dejar recursos para salidas pedagógicas. Exacto. Por ejemplo. Pueden hacer muchas otras acciones porque ya está dentro de su agenda de trabajo. Claro. Entonces, eso fue un logro y esperamos que cada vez más escuelas vayan haciendo ese ejercicio, porque va a ser la única manera de que esto permanezca. Y sobre todo ahora que las escuelas, y eso quizás nos retrasó un poco todo este entusiasmo, el traspaso a la SLEP, que no ha sido exento de polémica. Ya no está la corporación, que la teníamos al lado, entonces era fácil conversar. Pero logramos al final de año generar un convenio de colaboración con la SLEP para que este programa siga funcionando. Pero el que le está dando impulso son las escuelas, los profesores y este equipo de trabajo compartida. Fantástico. Bueno, esa es la dimensión educativa muy fuerte que has mencionado, la dimensión cultural, educativa, biocultural en este caso. Hay otra dimensión que está ligada a la gestión y a la gobernanza en los territorios y a las políticas de conservación, que era esto que mencionabas al inicio, ¿no? Como un financiamiento internacional que tiene sus propios mecanismos y que entiende la conservación desde una perspectiva y una bajada particular donde ustedes tienen que ir tomando como agrupación con las comunidades sus propias decisiones de cómo operar en estas otras materias.
Háblanos un poquito de eso, bueno, del trabajo que están desarrollando con Bosque Modelo, con este Comité de Gestión de Reserva Biosfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, del cual eres parte y que en el fondo es una declaratoria internacional, ¿cierto?, de este hotspot de biodiversidad mundial, por eso es reconocido este territorio, pero luego también tiene sus dificultades. Ese sello tuvo casi 10 o 15 años declarado, pero sin ningún nivel de gestión. Entonces, como retomar acciones para, en ese marco, desarrollar iniciativas. ¿Cómo desde el punto de vista de la política, de la gestión, de la gobernanza de estos territorios, lo mismo que pasa en Villarrica, esta agrupación y todas las agrupaciones de montaña que nos han nombrado tienen esa incidencia en la dimensión de la política y de la gestión territorial? Sí, bueno, tanto Curarrehue como Panguipulli tienen también tiempos y dinámicas distintas. Ya nos complementamos muy bien porque vamos todos para el mismo fin. Uh-huh. Pero en el caso de Curarrehue, por ejemplo, ellos están avanzando en esta cogestión, ¿cierto?, con el sector Pascolanín del parque, que son 17.000 hectáreas que estarían en cogestión, lo que plantea hartos desafíos para el territorio y para el equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy día ellos de alguna manera están sentando precedentes de cómo hacer esta cogestión o cogobernanza. Y en ello también tienen, digamos, la consideración de que hay otras figuras de protección. Por ejemplo, existe una reserva de biosfera para ese lado también. También está el hecho de que el Parque Nacional Villarrica es muy extenso, tiene secciones. Claro, abarca 4 comunas, y también que lo que hoy día se está impulsando ahí, digamos, es cómo hoy día se avanza en un plan de manejo de estándares abiertos, ¿cierto?, que incluya la visión propia mapuche. Ese es un trabajo que está empezando con el equipo de planificación, lo está llevando a cabo desde Futamahuiza, obviamente muy vinculada con todo lo que es las comunidades que participan en la asociación Winkle Mapu, y que nosotros nos hemos puesto como plazo que al menos el último año de Futamahuiza eso esté ya definido, ese plan de trabajo. Por otro lado, también estamos justo en un momento coyuntural en que el plan de manejo del parque, por ejemplo, ya está obsoleto, se tiene que renovar. Entonces, va a ser también una posibilidad de incidir en cómo ese plan incorpora también lo que se ha ido recogiendo y construyendo en esta experiencia piloto de la cogestión en el Puescolanín. Eso por ese lado. Siempre para nosotros todos estos territorios aledaños al volcán, que nosotros denominamos Pehueñentu, desde la mirada mapuche, ¿cierto?, que hoy día se llaman parques nacionales, una realidad es que están también superpuestos sobre tierras indígenas. Los parques nacionales están superpuestos, a veces superpuestos con título de merced en algunos casos, que son el reconocimiento de la propiedad de la tierra mapuche desde el Estado, pero que hoy día también están cruzados con las áreas o los límites que tienen estas instancias de conservación llamadas parques o reservas. Entonces, en todo eso siempre ha estado muy presente la necesidad de buscar formas de proteger esos espacios. En el caso de Panguipulli, por ejemplo, con la reserva, efectivamente la reserva tuvo 10 años que estuvo... Muchochocuenco estamos hablando. No, la reserva de biosfera. Reserva de la biosfera. Ya, okay. Sí. La reserva de biosfera estuvo paralizada, oculta incluso, por las instituciones. Nosotros debemos decir por las instituciones, porque en el caso de Panguipulli siempre estuvo presente que teníamos una categoría de conservación y de resguardo que se llama reserva de biosfera, que no es vinculante, lo sabemos, pero que de una u otra manera visibiliza la necesidad de generar herramientas de protección sobre esos espacios. Y hoy día, por eso también estamos usando el concepto biocultural en Futamahuiza, porque dentro de los conceptos tomados desde la lógica occidental, ¿cierto?, de alguna manera ejemplifica o da luces de que esto no puede ser solo conservación modelo de los primeros parques, ¿no? Que se cierren, no entra nadie, y que hay muchos privados, digamos, que tienen esa mirada, que hoy día los territorios de montaña que están dentro de estas reservas de biosfera son territorios cohabitados, cohabitados tanto por la biodiversidad, pero también por las personas,
Y eso fue por miles de años, así, digamos, hay mucha historia asociada al uso que había en los territorios de pehueñento, de recolección del piñón, ¿cierto? De la recolección del agüén y también de prácticas culturales, espirituales asociadas a esos espacios. Hay mucho sobre eso en los territorios, mucho antecedente, entonces para nosotros lo biocultural engloba eso, por un lado. La naturaleza, digamos, la biodiversidad, pero también cómo se cohabita esos espacios, cómo la presencia humana le da y el carácter cultural propio del pueblo mapuche, ¿cierto? Han logrado que esos territorios se mantuvieran por miles de años intactos y protegidos. Hoy, con toda la intervención actual, obviamente eso se acelera. Hoy día hay una presión sobre esos espacios que lamentablemente desde nuestros espacios no lo podemos controlarlo. Por ejemplo, en Volcán Villarrica, aledaño, hay 12 inmobiliarios y probablemente hayan más. O sea, uno no se explica cómo no hay una planificación territorial que permita tomar esas precauciones y que no se pueden instalar inmobiliarios aledaños a un parque nacional. O sea, todo lo que implica eso. Tampoco corresponde a las inmobiliarias al lado de los humedales, o sea, y están, lamentablemente. Entonces, la Reserva de Biosfera, de alguna manera, para nosotros siempre fue una cartita, por decirlo así, que nosotros sacamos a relucir cada vez que nos encontramos con situaciones en que los ecosistemas están siendo afectados, ecosistema natural y cultural. En el caso de Panguipulli, la Reserva de Biosfera nos sirvió, digo yo, porque en todo ese proceso que se hizo de defensa, el lago en el Tume, donde se iba a inundar un sitio ceremonial, donde se iba a intervenir una comunidad, donde se iba a... ya los derechos de agua ya estaban perdidos, digamos, eran de Endesa, central hidroeléctrica, que era bastante similar a Ralco, o sea, no era muy distinta. Entonces, toda esa intervención, una de las cosas que nosotros pusimos sobre la mesa fue el tema de la Reserva de Biosfera. En ese tiempo ya estábamos hablando del 2007, 2008. Claro. Entonces, en ese tiempo se escuchó mucho, pero desde los territorios, no desde la institución. Pasaron 10 años en que tampoco nada, pero nosotros la seguimos usando. Hicimos encuentros por la Reserva de la Biosfera, charlas por la Reserva, que invitamos a gente incluso de esta universidad que conocía un poco más. Se escribió un libro sobre la Reserva de la Biosfera. Sí. Entonces, se siguió utilizando el concepto. Y un día nos encontramos con que se va a perder la categoría, salió en un diario publicado, se va a perder la categoría porque resulta que nunca se constituyó el comité de gestión, nunca se envió el plan de gestión a la UNESCO, que era el requerimiento. Entonces dijimos, no, pues no puede ser. Y empezamos nuevamente a insistir para que se concrete la estructura del comité de gestión y finalmente se pueda avanzar en el plan para que efectivamente la reserva se escribió a la UNESCO. Le pedimos a la autoridad que escriban a la UNESCO que esto se va a hacer. Claro, que va a estar el expediente para que nos den un poco más de plazo. Ya se logró eso y finalmente se activó. Estoy hablando, y todo esto fue en pandemia. Sí, fue en pandemia, porque me recuerdo que andaba alguien de CONAFE buscándonos por las casas para firmar el acta de constitución, después de una reunión en línea. Entonces, cosas así. Finalmente se logra constituir este comité, hoy día está vigente, pero igual ya han pasado 2 años desde que se constituyó, y en el último que tuvimos en Puyehue, igual... hay varias cosas que hay que mejorar, muchas diríamos, claro. Porque llevamos 2 años y la representación de las organizaciones locales, las comunidades indígenas, es mínima. O sea, hay una sola organización en la región de Los Ríos que participa en el comité, una sola. Entonces, eso no es posible. No puede ser. No puede ser. No existe solo una en la cordillera, en el área de reserva de biosfera, claro. No. Y nosotros, que somos la que participamos, tampoco podemos atribuirnos la representación de toda la región. Exacto. Eso no corresponde. Entonces, está todo ese desafío de bajar toda esta información a los territorios de montaña para que efectivamente sepan que hay una figura que puede servir, digamos, a la hora de proteger estos lugares. Ahora, el hecho que no sea vinculante igual es una limitante, pero hoy día por lo menos se ha avanzado en algunas cosas. Por ejemplo, la SBAP reconoce como figura de protección la reserva de biosfera. También no se ha avanzado mucho en todo lo que es la zonificación de la reserva. Sí. Los límites tampoco están claros. Los criterios para haber definido esos límites. Claro, entonces hay muchas falencias. Entonces es como que siempre sentimos que tenemos que estar empujando
que se avance un paso, otro. Ahora se está trabajando en el reglamento para la integración de nuevos actores al plan de gestión, Sí. al comité de gestión, que justamente permita que nuevas organizaciones puedan estar. Así que seguimos avanzando en ello. Para nosotros la reserva de biosfera igual sí siento que va a tener valor en la medida que nosotros insistamos en que hay que respetar eso. También hay y esos son los desbalances que de repente uno dice cómo hacer para que efectivamente haya más conciencia de la necesidad de resguardo. Porque está bien, el desarrollo que siempre se nos pone como en la otra parte, digamos, que no, que esto limita el desarrollo, pero no, porque finalmente si uno piensa a futuro, ¿qué va a ser más importante? ¿Tener bosque y tener agua o tener una minería o tener una hidroeléctrica? ¿Qué va a ser más importante en el futuro cercano? Ni siquiera estamos hablando de muchos años. Entonces, sentimos bien que, por lo menos desde la organización de Panguipulli, que haya estado Bosque Modelo, han estado una agrupación de jóvenes, siempre pendientes de estas comunidades, algunas, porque no todas tampoco tienen la información. Hemos estado ahí constantemente presionando para que efectivamente se siga avanzando en esto. Y por otro lado, nos topamos, esto es lento, por otro lado nos encontramos lamentablemente que las otras instituciones, el MOP, no sé, bienes nacionales a veces, o otras instituciones que tienen injerencia en los territorios, aparecen con nuevos caminos, nuevas carreteras o proyectos de esto, de lo otro, a empresas también. Entonces, si no hay claridad y acuerdo y una visión común de que efectivamente son territorios que hay que proteger, los territorios de montaña son las cabeceras de las cuencas, o sea, todo el resto del territorio hacia abajo depende de eso. Si no hay agua allá, no hay agua acá. Entonces, lamentablemente la visión no es tan integral y eso limita y de repente también decepciona un poco y como que te abrumas también porque el hecho de que no hay esta comprensión territorial, que finalmente estamos todos enlazados y que dependemos unos de otros. Entonces, cuando uno dice hay que cuidar y hay que resguardar, no es para uno, es para todos. Es para todos. Entonces, eso es un tema. Bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, hemos conversado sobre varios temas, sobre el trabajo que están haciendo particularmente desde Futamahuiza y de otros territorios de montaña. Algunas referencias también hicimos a los derechos territoriales, ¿cierto? Y al resguardo de estos derechos adquiridos, a la protección y cuidado de la naturaleza, y a las distintas acciones que se están llevando a cabo en el territorio. Como para cerrar, y pensando en justamente esto que ha estado como transversal en la conversación, que son los mecanismos para la toma de decisiones en los territorios de montaña. Tú decías, desde Futamahuiza ustedes tienen distintos mecanismos en forma en que se van tomando las decisiones y que van acordando dónde poner los énfasis, cuáles son los tipos de proyectos que requiere el territorio. Y también decíamos, hay una complejidad de cómo articular esa toma de decisiones a los mecanismos de política pública, a los mecanismos decisionales, ya si quisiéramos del devenir productivo, ¿no? Que es otra mirada un poquito más compleja que señalaba recién. Entonces, ¿cómo o cuál sería el mensaje de tu experiencia respecto del cómo hacer mejor, del cómo establecer mejores mecanismos para la toma de decisiones que sean transversales, que conecten efectivamente esta dimensión local con aquello que parece una toma de decisión de alguien en una esfera nacional mayor, incluso regional mayor, pero que no está mirando esa particularidad donde la decisión es bien específica? ¿Qué aprendizaje y qué mensaje crees tú que es necesario considerar? Bueno, es un tremendo tema porque nosotros desde Futamahuiza también lo hemos, bueno, de hecho la iniciativa se llama Camino a la Gobernanza, ¿ya? La gobernanza entendida desde los territorios, en que la toma de decisiones debe ser conversada, acordada, digamos, no por unos pocos, sino en estos encuentros más amplios. Y ahí también hay que diferenciar que existe una instancia de toma de decisiones que hemos tenido nosotros previo a lo que es Futamahuiza. Previo existe la asociación Huinculmapu, mucho antes, digamos, hoy día tiene ese nombre, pero ellos tienen una historia también larga, entonces ellos tienen su propia instancia de toma de decisiones que va más allá de Futamahuiza.
también lo hacen con Futamahuiza, pero Sí. también abarcan muchos otros temas. En el caso nuestro está el Parlamento Mapuche de Coscós, Ujú. que está antes que Futamahuiza y va a estar después de Futamahuiza. Claro. Entonces también nosotros tenemos nuestras propias instancias de toma de decisiones en lo que vamos avanzando. Muchas de esas conversaciones y también toma de decisiones también tienen que ver en relación con las instituciones. Ujú. Por ejemplo, hoy día hay una consulta indígena sobre el nuevo sistema de tierra, Sí. que ha sido Temas rechazado, críticos, sí. que es un tema crítico que es recibido por las comunidades de esa manera y que ese se va a seguir planteando así probablemente. Entonces hay instancias de toma de decisiones, pero claro, siempre está esta brecha entre que las decisiones que tomamos a nivel territorial y que está todo el tiempo funcionando. Eso existe todo el tiempo cuando se hace una ceremonia y una toma de decisión conjunta, colectiva. Pero esta brecha con las instituciones siento que está muy difícil de achicar. Creo que con el programa que se instaló desde el gobierno regional se hizo ese ejercicio. Ujú. Y eso es valorable. Este programa del desarrollo integral mapuche en la Sí, región. se hizo ese ejercicio y se tomaron decisiones acordadas. Vamos a ver cómo sigue, pero por lo menos hasta ahí va bien. Pero no existen otros espacios, no existen mecanismos de toma de decisiones que de alguna manera dialoguen finalmente. Porque, claro, la institución tiene su acción, tiene su meta, tiene su indicador y tiene que cumplirlo. Los que funcionarios que están ahí lo van a hacer. Pero no existen mecanismos de diálogo para esa toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, si bien se han hecho ejercicios, por ejemplo, en esta región sobre la Estrategia Regional de Desarrollo, que fue participativa, también en su momento el PROTE estuvo también activo, entonces eran como buenas ideas, pero que tampoco tuvieron continuidad. Entonces, hay una falta, digamos, de estos espacios de diálogo entre la institución y los mecanismos de toma de decisiones desde las comunidades que ya tienen, digamos. Dicen que es por la poca representatividad o porque hay muchas organizaciones y no es posible, pero bueno, si no se intenta, no se generan los espacios para ello, claramente no se va a avanzar. Y por otro lado, puntualmente en Futamahuiza, nosotros también hemos establecido un mecanismo de toma de decisiones, sobre todo en el ámbito del componente 2, que es esta línea de iniciativas locales, ¿cierto? Para que también sean consensuadas en los territorios. Este es el Norgulamugun. Eso. Que en el fondo es las personas que tienen que velar porque todo se haga correctamente. Algo así significa. Entonces, este Norgulamugun actúa dentro de Futamahuiza en la validación, en la entrega de información, en la actualización, digamos, del avance de la iniciativa misma. Ya, no sabemos si esto va a quedar después de Futamahuiza. Futamahuiza tiene 4 años. Hay muchas cosas que se están proyectando mucho más allá de eso y que van a seguir, digamos, porque esto, como te comentaba, no está partiendo con Futamahuiza. Ha sido un apoyo importantísimo, sí, que nos permite concretar muchas cosas. Entonces, creo que ambas, digamos, tanto el Norgulamugun, también es un ejercicio propio de establecer instancias de toma de decisiones. Y nosotros, como un poco más, mirando más ampliamente, también tenemos el desafío de generar estas instancias de toma de decisiones más colectivas en temas más transversales también. Y algo que estamos impulsando ahora y que se va a desarrollar en lo que queda del año es justamente cómo unimos los territorios de montaña. A nivel de incidencia estamos también generando esta serie de encuentros que van a partir desde Lonquimay a Curarrehue, luego Panguipulli, Maihue, Rupumeica, Puyehue y Puelo. Entonces, así como en todos estos territorios existen organizaciones y comunidades que están haciendo un trabajo parecido a esto, desde mucho tiempo, cómo nos unimos y generamos de alguna manera una articulación que permita tener una postura o una opinión respecto a estas políticas que afectan directamente a las zonas de montaña, a la cordillera, al Futamahuiza. Claro. Ya, entonces, por ejemplo, la ley SBAP, otro mecanismo también que de protección. Entonces, cómo vamos generando esas instancias de toma de decisiones también es un trabajo que nos hemos dado nosotros. Hoy día siento que todavía no existe
a nivel más amplio de pueblo mapuche, digamos, instancias como esa. Y bueno, también históricamente se sabe que el pueblo mapuche no tiene una instancia única de representatividad. Entonces también ese ejercicio se está haciendo permanentemente, pero la idea nuestra por lo menos es incidir desde Futamahuiza y todo el trabajo que hemos estado trabajando en que se generen también esas alianzas, ¿ya? Porque lo que está pasando acá es lo mismo que puede ocurrir Claro. de hecho, Puyehue tiene un tema bien complejo ahí. A propósito de la gestión del parque, claro, y de las inmobiliarias. Exactamente. Lo mismo en Pueblo, con los Cayún Panicheo, en el cruce del paso fronterizo. Sí. Entonces, eso es lo que viene por lo menos para este año. Ahí estamos ya contactados para lograr eso. Armar esa red. Sí. Y bueno, igual si estamos terminando, quería igual mencionar, digamos, que hoy día me tocó a mí estar acá en representación de la coordinación de Futamahuiza, que somos 3, está Lorena Arce desde el observatorio y también Simón Loncopan desde Curarrehue y yo desde Panguipulli. Pero también junto a nosotros en cada territorio hay un tremendo equipo de trabajo en todos los componentes que te mencioné. Y ellos, digamos, hay un trabajo colectivo importante y mucho convencimiento, digamos, de que efectivamente podemos nosotros generar nuestras propias formas de administración, formas de gestión también a nivel territorial. Así que en los territorios donde está Futamahuiza, que no es toda la comuna, ni todo Curarrehue, ni todo Panguipulli, también hay algunos territorios en los cuales estamos asentados como iniciativa y que ha sido un trabajo bastante lindo, reconfortante y también esperanzador. O sea, creo que cuando nos sentamos a conversar del territorio histórico surgen muchas cosas que son necesarias hoy día no perderlas, mantener esa memoria y que quizá hoy día las problemáticas que estamos viviendo en los territorios son complejas y no parecen tener solución. Por lo menos refuerza en la gente el valor que tiene toda la vida de la montaña y de los territorios que hoy día cohabitan. Bien, muchas gracias Beatriz Chocori por venir a conversar con nosotros con el proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur, que está justamente intentando conectar estos distintos conocimientos, procesos de gestión de montaña, entenderlos y luego aportar a su gestión y sustentabilidad de los territorios de montaña, como decía. Muchas gracias y seguimos igual en un próximo capítulo del podcast. Peucayal.